Vamos a la palabra del Señor. Voy a invitarle por favor que abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 12. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 12. Los hermanos que se bautizaron la semana pasada, mis hermanos que se bautizaron, pueden subir por favor, se les va a impartir una lección necesaria para ustedes. ¿Sí? Mis hermanos que se bautizaron la semana pasada, pueden subir para que se les imparta una lección necesaria para ustedes, hermanos. Amén. La congregación, Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Amén. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Cuando lo tenga, hágamelo saber y vamos a la lectura de la palabra del Señor. Amén. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a leer juntos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer en este culto. Gracias por los cantos, por los niños, la presentación, por la acción de gracias de mi hermano Víctor. Gracias, Señor, por las ofrendas. Pero hoy, Señor, y en este momento, es tiempo de meditar en tu palabra, Señor. Por favor, Señor, te pido que tomes el control de este tiempo. Que lo que se haga, que lo que se diga, sea, Señor, de instrucción, de edificación, de exhortación, de consolación a tu iglesia, Señor. Padre mío, yo te pido, Señor, por favor, que hoy tomes este tiempo y sea tu Santo Espíritu hablando y dirigiendo a tu pueblo, Señor. Yo soy un hombre lleno de errores, de defectos, que hoy me pongo en tus manos para pedirte, Señor, que tú uses mi vida. Guíanos en esta enseñanza y encamínanos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Toma su asiento, amado hermano. Hoy vamos a tocar una prédica que he titulado Oír sin oír. Cuando lo que se oye no toca el alma. Oír sin oír. Y viene una pregunta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo yo oír sin oír? Cuando nosotros vemos lo que el Señor le decía al profeta Ezequiel y le dice: tú habitas en medio de una casa rebelde, que tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que tenga oídos pero no oiga? Bueno, es que debemos entender a qué se refiere esto. Cuando hablamos bíblicamente de que alguien tiene oídos pero no oye, estamos hablando de que esta persona simplemente percibe sonidos, simplemente escucha algún ruido, pero no está prestando atención, pero no está comprendiendo, pero no está abriendo su corazón, pero no está siendo transformado por lo que está oyendo. Cuando la Biblia dice, tienen oídos pero no oyen, está diciendo, ellos sí perciben el sonido de las voces. Ellos sí perciben el ruido de lo que está sucediendo en su entorno. No están sordos físicamente, pero lo que escuchan no impacta su alma. No prestan atención a lo que escuchan, no están analizando lo que están oyendo, no están comprendiendo lo que están oyendo, no están recibiendo lo que están oyendo y no están siendo transformados por lo que están oyendo.
Eso es a lo que se refiere bíblica y espiritualmente, tener oídos, pero no oír. Cuando alguien dice, bueno, es que yo sí oigo, es que está sano físicamente, pero eso necesariamente no implica que espiritualmente estés oyendo. Y Dios le decía al profeta Ezequiel, ¿sabes qué, Ezequiel? Este pueblo oye, capta los sonidos, físicamente no están sordos, oyen al profeta, ven lo que el profeta hace, pero tienen un problema, no comprenden lo que el profeta les dice, no analizan lo que el profeta les dice, no reciben la palabra del profeta y no son transformados por el profeta. Por eso hoy el mensaje es oír sin oír, cuando lo que se oye no toca el alma. Muchas personas en el día de hoy oyen la palabra, escuchan mensajes, pero no son transformados por esos mensajes, no son impactados por esos mensajes, no razonan esos mensajes, no entienden esos mensajes que se da y por ende llevan una vida contraria a lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, qué triste es escuchar personas que en algún momento alabaron a Dios y que hoy dicen, Dios nos ha abandonado. Qué triste es escuchar a personas que hablan de doctrinas que ni siquiera entienden, de cosas que ni siquiera comprenden. Pero más particularmente, qué triste es escuchar a personas que en un momento de crisis o de angustia creen que Dios ha perdido el control, que creen que Dios no está en el asunto y pierden la fe, pierden la esperanza, pierden la seguridad y terminan alejándose del Señor, que es su fortaleza. Todo esto, ¿por qué? Porque oyeron, pero no escucharon. Quiero hablar en primer lugar, como hay demasiado ruido, pero muy poca escucha. Hoy vivimos en una era que es denominada la era del ruido, la era del escándalo, la era del aumento de los sonidos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Algunos de ustedes viven en lugares donde pues ya a las 11, 12 de la noche ya no se oye ruido. Qué bueno, gracias a Dios por ustedes. Pero habemos otros que sobre todo los fines de semana sabemos de dónde estamos viviendo, en una era del ruido. Vivimos en una época donde hay mucho escándalo, donde han aumentado los sonidos. La ciudad no duerme. Luego escuchamos los carros y pegan en la barda esa que está aquí afuera, que se llama tope, pero es un muro. Y nomás escucho como y me espanto porque digo, ya golpearon un carro, ya le pegaron a algo. No es el mismo carro que pegó en el tope. La 1, las 2, las 3. Hay días como el viernes o sábado que sales a las 3, 4 de la mañana y parecen las 7 de la tarde. Un tránsito aquí de gente, de carros. Vivimos en una era de mucho ruido. Ahora, hablando espiritualmente, gracias a la tecnología, a las redes sociales, a los medios de comunicación, hoy tenemos demasiadas voces hablando. Hay demasiadas voces. Tenemos múltiples podcasts cristianos. Puedes prender tu computadora, tu celular y meterte, inscribirte a una página cristiana y hay podcasts, hay predicaciones, hay videos, hay audios. Vivimos en una época donde se han multiplicado las reuniones, donde se exponen diferentes temas, estudios bíblicos. Hoy hay voces por todos lados. Todo nos habla. Muchas voces. Pero ¿sabe qué? Hay poca escucha. Hay mucho ruido, pero poca escucha.
Y digo, ¿por qué poca escucha? ¿Por qué llego a esa conclusión de que hay poca escucha? Porque seguimos lidiando con temas tan importantes como la obediencia. Seguimos lidiando con la obediencia. Seguimos lidiando con el discernimiento entre el bien y el mal. ¿Por qué habiendo tantas voces? ¿Por qué habiendo tanto ruido? ¿Por qué habiendo tanta palabra? ¿Por qué habiendo tantos mensajes? Seguimos lidiando con la obediencia. Seguimos lidiando con el discernimiento del bien y del mal. La iglesia actualmente tiene una lucha con la obediencia. Sí. Todos sabemos que esto es palabra de Dios, sabemos que esto es la verdad, pero pocos obedecen esa verdad hoy, prácticamente. Hablamos de en la práctica, poco se obedece la Escritura, poco se obedece lo que manda el Señor, poco se discierne entre lo bueno y lo malo. Hoy se ha diluido completamente la verdad absoluta de la santidad. Usted se da cuenta, ya las iglesias hoy han diluido una verdad absoluta que es la santidad que Dios demanda. Dios dice, sean santos porque yo, su Dios, su Señor, su Maestro, su ejemplo, soy santo. Santifíquense, límpiense, purifíquense. Pero ¿sabe qué hace el pueblo hoy? Diluye o dice, bueno, la santidad es relativa, porque lo que para ti es malo, para mí no tanto. Yo no considero que el hecho de que vea yo un comercial con una mujer semidesnuda sea malo. Es que hasta ahí hemos permitido ya que se vuelva relativa a una verdad absoluta que es la santidad de Dios. Es que hoy abro las redes sociales y veo múltiples anuncios con mujeres u hombres dándole culto al cuerpo. Y yo me deleito en ver eso. Y digo, a mí no me hace daño, a mí no me hace mal. Bueno, es que la santidad para ti ya es algo relativo, porque lo que para aquel es malo, para ti no lo es tanto. No, Dios dice, cuida tus ojos, cuida tu boca, cuida tus oídos, cuida tus pensamientos, pero sobre todo, cuida tu corazón. Pero ya no hemos oído esa verdad, ya no la cuidamos. Y ahí es donde viene el punto, que ruido no es igual a escuchar. Es decir, usted puede estar oyéndome hablar hoy con sus ojos, con sus oídos físicos, con sus ojos me está viendo. Y con sus oídos usted puede estarme escuchando, puede escuchar mi voz, a lo mejor a algunos les es lastimosa. A lo mejor a otros no les parece agradable, a otros sí. El punto es, usted puede estar oyendo mi voz, pero no puede estar escuchando lo que estoy diciendo. Porque el hecho de que oiga no necesariamente quiere decir que estoy escuchando. Es más, algunos ya me oyen muy lejos, como que se están yendo. El ruido no es igual a escuchar. El que yo escuche una predicación no necesariamente dice que yo escuché al predicador. Oí una predicación, oí un podcast, oí una enseñanza, pero no necesariamente eso quiere decir que usted escuchó lo que se dijo. Y ese es el gran problema hoy. Vivimos rodeados de mensajes. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no siempre escuchamos con el corazón. No siempre escuchamos con el corazón. ¿Le ha pasado a usted que usted está hablando con una persona
Y esa persona está. Te estoy oyendo, te escucho, sigue. ¿Le ha pasado eso? La verdad es, te está oyendo, pero no te está escuchando. Porque escuchar, como dije al principio, es analizar lo que se dice. Escuchar es meditar, pensar lo que se me está diciendo. Escuchar es que eso que se me está diciendo me impacte el alma, el corazón. Si es un mensaje divino, tiene que transformar mi vida. No siempre el oír un mensaje es necesariamente escuchar el mensaje. Hay gente que se le habla, pero tiene la mente en los afanes de este mundo, en el trabajo. Hay gente que está escuchando hoy con sus oídos, pero no está escuchando con el corazón, no está escuchando con la mente, no está trabajando en lo que se le está diciendo, porque está pensando en el trabajo, porque está pensando en los quehaceres, porque está pensando en las deudas, porque está pensando en la enfermedad, porque está pensando en los problemas. Está oyendo, pero no está escuchando. Hay mucho ruido, pero poca escucha. Ya no escuchamos. Imagínese. Yo no sé si usted ha puesto atención, pero a veces nos gusta escuchar música de fondo al orar. Y viene un conflicto con eso. Porque o escuchas la música o la ignoras y estás orando. Tú dices, yo voy a poner esta música. A veces yo me ponía a reflexionar en esto una ocasión, cuando yo decía, voy a poner música. Y la pregunta es, ¿para qué? Si ni le estoy haciendo caso. Se supone que al escuchar una música, a escuchar un canto, es porque voy a cantar lo que está diciendo, es porque entiendo lo que estoy cantando, es porque esto me va a impactar, me va a motivar, me va a impulsar a ir en oración a Dios. Pero si ya estoy orando, ya ni caso le estoy haciendo a la música. O estoy escuchando la música, meditando en eso, reflexionando, pero no estoy orando. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Que a veces nosotros escuchamos, oímos mucho, pero escuchamos muy poco. El problema, hermanos, no está en el volumen. Porque aquí pues tienen suficiente volumen. Y hasta de sobra a veces. El problema no es el volumen. El problema es la disposición de recibirlo. El problema está en quien recibe. Fíjese, ahí puse una imagen donde refleja esto. Está un profesor hablándole a la alumna y la alumna está tan concentrada en lo que está leyendo que el profesor subió la voz, pero igual el receptor no recibió nada. E igual el receptor no recibió nada. ¿Por qué? Porque el problema no está en el volumen, no está en la cantidad de voces que escuche, no está en la cantidad de mensajes, no está en la cantidad de podcasts, no está en la cantidad de talleres, no está en la cantidad de seminarios a los que yo vaya. El problema no está allí, el problema está en qué disposición llevo para recibir ese mensaje. Y hoy le hago una pregunta de aplicación a usted. ¿Con qué disposición vino hoy? Usted vino dispuesto a decir, hoy quiero que Dios hable a mi vida. Hoy quiero que Dios empiece a hablar a mi corazón. Si usted vino con esa disposición, desde que empiezan los cantos, desde que empieza la lectura al principio del culto, desde ahí el Espíritu de Dios ya le va a estar hablando. ¿Por qué? Porque hay disposición de oír. Pero si usted no viene dispuesto a oír, usted no va a oír.
Usted va a escuchar, va a oír con estos oídos la voz del pastor. Usted va a oír lo que dijo el pastor, pero eso no va a impactar en nada su vida. No va a transformar en nada su carácter. No va a transformar en nada su visión de Dios. No va a transformar en nada su manera de comportarse allá afuera. Usted tiene que aprender a escuchar con el corazón lo que Dios tiene que decir. Por eso dice en Hebreos capítulo 3, versículo 15, búsquelo por favor. La diferencia entre escuchar y oír. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, ¿qué? Si oyeres hoy, ¿qué? Su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. A ver, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Oían la voz de Moisés, oían la voz de los profetas, pero ¿qué pasaba con su corazón? Lo cerraban, se endurecían a esa palabra, se endurecían a escuchar esa voz. Se endurecían, se cerraban tanto que esa palabra que se les daba, que esa instrucción que se les daba, que esa promesa que se les daba, no impactaba para nada sus corazones, no impactaba para nada sus vidas. Seguían siendo los mismos necios, contumaces, rebeldes. Porque oían con los oídos, pero no escuchaban con el corazón lo que Dios les hablaba. Imagínense nada más. Dios les dijo, yo te saco de esta tierra y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Tierra que le prometí a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Una gran promesa. Pero cuando Moisés mandó a 12 espías, 10, ¿cómo regresaron? ¿Cómo regresaron 10? No, pero es que parecemos chapulines al lado de ellos. No vamos a poder. Sí, aquí está un racimo de uvas. Sí es cierto que están bien grandes. Sí es cierto que hay bendición. Pero los gigantes que viven ahí no nos la van a entregar. ¿Qué pasó con ellos? Oyeron una promesa, pero no escucharon el mensaje. Y el mensaje es, Dios te va a dar la tierra. Tú por tus fuerzas no la vas a poseer. Es Dios quien te la va a dar. Es el poder de Dios que te la va a entregar. Es el poder de Dios que va a hacer la obra. Tú la vas a tomar en posesión. ¿Pero qué hicieron? Oyeron, pero no escucharon. Pero hubo 2 que se dispusieron a escuchar. Hubo 2 que abrieron su corazón y estos 2 oyeron una voz que dijo, Dios dijo, pero el corazón escuchó la voz del Señor que les decía, yo estoy con ustedes. Y estos 2 fueron transformados. Estos 2 sí fueron impactados y estos 2 mostraron una conducta diferente. Sí, hay gigantes. Pero el gigante de gigantes es Dios. Él es el que nos va a dar esa tierra. Nosotros estamos pequeñitos porque la grandeza es de Dios. Eso es la diferencia. Oían con los oídos, pero endurecían el corazón. Y el Señor hoy nos advierte a nosotros. Por eso para nosotros es esta palabra. Si oyes la voz de Dios, no cierres tu corazón, no cierres tus oídos espirituales. Deja que el Espíritu Santo hable. Y si el Espíritu Santo te va a redarguir, deja que te redarguya. Si el Espíritu Santo te va a contristar, deja que te contriste. Si el Espíritu Santo hoy habla y te anima, deja que te anime. No cierres tus oídos. Escucha la voz del Señor. Más allá que la voz de Joel. Escucha la voz del Señor. Segundo lugar, esto
era un patrón que se repetía en el pueblo. Dios hablaba y ellos no oían. Dios hablaba, ellos no escuchaban. Era una historia de sordera espiritual. Era una historia de taparse los oídos espirituales. Había una sordera espiritual en el pueblo de Israel. Y era una historia constante. Fíjese cómo les hablaba Dios a través del profeta. Dios tuvo siempre y ha tenido siempre amor, compasión, misericordia por su pueblo, por los que Él ama. Y Dios siempre habla de una, de otra manera. Porque Él es Dios amoroso y misericordioso. Él es Dios bondadoso y fiel. Y fíjese cómo le hablaba a un pueblo contumaz y rebelde. Vaya por favor a Ezequiel capítulo 4. Fíjese nada más si esto no le parece duro como hablaba Dios. Por eso dice, ni viendo ni oyendo entendían. Ezequiel capítulo 4, versículo 1 dice, tú, hijo de hombre, toma un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Fíjese, primero, ¿qué le está diciendo el Señor? Hazte una maqueta. Quiero que hagas una maqueta. Y en esta maqueta vas a poner un tabique y vas a edificar allí un tabique. Así vas a simular que esto es Jerusalén. Y alrededor de ella vas a poner un sitio, vas a poner un ejército alrededor de ella. Vas a poner todo contra ella, baluartes contra ella. Vas a poner columnas que se levantan contra ella. Vas a ver, a esta ciudad ponla sitiada. Fíjese, Dios está poniendo un ejemplo. Tómate también, dice, una plancha de hierro y ponla en lugar de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Ahora vas a poner la plancha y esa plancha la vas a poner entre tú y esta ciudad. Y cuando esté esa plancha vas a poner tu rostro endurecido, enojado contra la ciudad. Es decir, Dios le está hablando a Israel, vas a estar sitiada y vas a clamar. Y Dios ha puesto un muro entre tú y Dios. ¿Qué ejemplo, hermanos? Y el pueblo de Israel vio eso. Versículo 4 dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Fíjate, ahora le dice Dios, te vas a acostar sobre tu lado izquierdo y te vas a poner aquí una tela de silicio, una tela rasposa que va a ser señal de la maldad de Israel. Pregunta, ¿quién puede dormir de un solo lado? ¿Y quién puede dormir de un solo lado y llevando una carga así? Algo incómodo. Y así vas a estar. Y después te vas a voltear. Y del otro lado lo vas a hacer. Y el pueblo le va a preguntar. Versículo 8, y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio.
y toma, fíjate, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, milo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él, 1 año y días. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada, cocido debajo de la ceniza. Fíjese lo que dice aquí. Y lo cocerás a vista de ellos al fuego de. Deténgase ahí. Vas a juntar excremento humano. Y cuando esté seco lo vas a encender. Y el pan que te vas a comer, lo vas a cocer ahí. Imagina la figura. Ya yo sé, ya la está haciendo feo. Y respondió obviamente Ezequiel. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Dios cambió de parecer con respecto a Ezequiel, pero no con respecto a la maldad del pueblo. Y le dijo Dios, el mensaje es claro, vas a estar cautivo, no va a haber leña para que cuezas tu pan. Lo vas a tener que cocer y así te lo vas a comer 1 año y días. Y vas a tener escasez de agua. No vas a tener agua. Vas a tener que tomar de tiempo en tiempo un traguito, porque se te va a agotar el agua. Vas a estar rodeada y me vas a clamar, pero entre tú y yo hay un muro que no va a permitir que tu oración llegue, ni que mi respuesta sea pronta para ti. Dígame, ¿Dios no habló allí? Y por eso le está diciendo Dios en el capítulo 12, vives en un pueblo que tiene ojos, pero no ven. Tienen oídos, han oído el mensaje, pero no oyen lo que quiero decirles. Me dijo, versículo 16, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren a unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Ahora dice, fíjese, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos, y lo vas a hacer en 3 partes. 1/3 parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás 1/3 parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y 1/3 parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego. En el fuego los quemarás, de ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos, mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella.
porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas las abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente, por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré misericordia. Una parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Pregunta: ¿Dios no habló? ¿Y cómo habló Dios? ¿Sabe cómo habló Dios? Con ejemplos. Le dijo al profeta: rasúrate la cabeza y rasúrate la barba, y vas a juntar tus cabellos y los vas a pesar, y vas a poner 3 partes iguales, y uno lo vas a quemar en fuego, los otros los vas a agarrar a hachazos entre el pueblo, y los otros los vas a esparcir hacia el viento. Y después les dijo el Señor, una vez que vino el ejemplo, Dios les dijo: esto es lo que te va a pasar, Israel. Una tercera parte van a ser consumidos allá adentro. Otra tercera parte van a morir a filo de espada, y los que quedan los voy a esparcir por todas las naciones. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Sabe qué hizo el pueblo? ¿Tú crees en el infierno? ¿Tú crees en lo que dice el profeta? Yo no. ¿Crees que Dios nos vaya ay, ¿cuántos somos? Somos una gran multitud. ¿Tú crees que van a poder contra nosotros los otros ejércitos? No, ¿tú qué haces caso? Ese profeta está bien loco. Ese profeta se ha vuelto loco. ¿Tú crees que cocer sus panes en estiércol y comérselos? ¿Tú crees que se duerme ahí lleno de silicio? ¿Tú crees que ese profeta esté bien? Ve, ahora ya hasta se rapó. Está loco el profeta. Está loco, ve cómo perdió la razón. Ahora sus mensajes oyeron, pero no escucharon. Y lo mismo le pasó a los fariseos. Vieron a Jesús sanando paralíticos, vieron al Señor Jesús levantando a Lázaro de la muerte, oyeron su voz, se quedaron callados porque no podían argumentar contra él, no podían refutarle. Sin embargo, jamás se pusieron a analizar uno de sus mensajes. Jamás se pusieron a escudriñar el sermón que dio en el monte. Jamás se pusieron a escudriñar el mensaje de las 7 palabras de la cruz. Jamás. Escucharon con estos oídos a Jesús, pero no oyeron con su corazón. Ahora, esto fue allá. Esto pasó allá. Y es una historia constante. Era el patrón que seguía el pueblo de Israel. Oían, pero no obedecían.
Oían, pero no eran impactados por lo que oían. Vieron con ejemplos, Dios les mandó ejemplos. Y ni viendo, veían. Ni oyendo, oían. Seguían de necios, seguían de rebeldes. Por eso le dice en el capítulo 12, vives en una casa de rebeldes, de necios, de contumaces, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Se repetirá ese patrón hoy? Dale a la siguiente, por favor. ¿Y nosotros hoy? ¿Y nosotros hoy? Ahí está una voz preciosa, una voz hermosa, una voz gloriosa, una voz magnífica, que es la voz del Espíritu Santo. Él habla, Él sigue hablando. Él tiene misericordia de nosotros. Cada uno de nosotros ha oído su voz. Cada uno de nosotros ha escuchado esa voz que a veces hasta con gemidos indecibles intercede por nosotros. Ahí está hablando el Espíritu Santo, pero hoy muchos de nosotros ignoramos la voz del Espíritu Santo. Ignoramos su voz. Sí, decimos, hoy me siento redarguido, hoy me siento confrontado. Pero en vez de escuchar que es el Espíritu de Dios, igual que el pueblo de Israel, le echamos la culpa al predicador, le echamos la culpa al hermano, le echamos la culpa al que trajo la voz, aquel que levantó su voz audible, le echamos la culpa diciéndole, se ha vuelto loco, su mensaje no es para mí, no lo recibo, no lo acepto. Pero no hemos entendido que adentro está hablando el Espíritu de Dios. Que Él te está hablando a tu corazón, que Él está poniéndote delante de ti el camino que debes seguir. Pero hoy, en medio de todo el ruido, callamos la voz del Espíritu. Es al que menos caso le hacemos. Es el que menos caso le hacemos, es a quien menos seguimos, es a quien menos obedecemos. Ahí va detrás de nosotros. Ahí está esa imagen. Vamos pidiendo, Señor, dirígeme. Señor, háblame. Señor, dime. Señor, ¿cómo? Y cuando el Espíritu de Dios habla, no lo oímos. No lo escuchamos. No le prestamos atención. Igual que el pueblo de Israel. Postergamos lo que Dios confirmó. Si Dios ya habló, si Dios ya prometió, si Dios ya dijo, hay que hacerlo. Leemos la Biblia, pero no aplicamos su verdad. Como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 21 al 24. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Esta es la voz del Espíritu Santo. Es la voz de Dios hablando. Es la voz que le dice a su pueblo: desechen toda inmundicia. Desechen toda abundancia de malicia. Si en ustedes ya sus pensamientos son maliciosos, si en ustedes su boca es maliciosa, si en ustedes sus intenciones son maliciosas, deséchenlas. Esto no lo digo yo. Hoy me tocó a mí transmitir este mensaje, y a ti te tocaba con tus oídos físicos oír mi voz. Yo sé que no te gusta, pero escucha al Espíritu Santo. Escucha el mensaje de Dios que hoy te dice: iglesia, desecha toda inmundicia, desecha toda abundancia de malicia y recibe con mansedumbre.
No seas orgulloso, no seas orgullosa, no seas soberbio, no seas altivo, no pongas pretextos. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Recibe lo que está aquí, recibe la palabra de Dios, porque ella tiene el poder de salvar tu alma. Puede salvar tu alma. Pero, dice el versículo 22, sean hacedores de la palabra. Sean hacedores de lo que dice aquí. Si Dios dice algo, hazlo, hazlo. No solamente lo oigas, es un llamado a la acción. Si hoy el Espíritu de Dios te dice algo, hazlo. No lo postergues, no lo prolongues, no digas luego, no digas mañana, hazlo hoy. Obedece, sea hacedor. Si el Espíritu hoy te redarguye, arrepiéntete hoy. Si has hecho algo y el Espíritu Santo hoy te habla, obedece y arrepiéntete hoy. No lo dejes para mañana. No sean oidores, engañándose ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, hoy todos ustedes son oidores de la palabra, pero no son hacedores de ella, son semejantes al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, el que mira diligentemente, el que abre su corazón a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si tú oyes la palabra pero no la vives, no la haces, no la practicas todos los días, entonces eres como el que va al espejo. Pregunta: ¿para qué vamos al espejo? ¿Para qué vamos al espejo? ¿Sabe para qué va al espejo? Para considerar los detalles. Pero muchos van al espejo nada más y dicen: oh, qué guapo estoy, y se va. Oh, qué bonita soy, y se va. Pero no prestó atención. Al espejo uno va a ver cómo está la imagen hoy. Y al verte en el espejo tienes que analizar: ya me salió una pata de gallo. Híjole, tengo aquí esto, ¿qué es esto? Y cuando vas al espejo puedes darte cuenta, cuando lo haces debidamente, tus defectos, tus detalles, tus fallas. ¿Quién puede ver cómo está su vestimenta hoy? A ver, mírese a sí mismo. ¿Habrá algún detalle en su vestimenta hoy? Usted no lo puede ver, yo no puedo ver cómo ando atrás. A lo mejor se me metió el saco en el pantalón. A lo mejor se me salió el cuello del saco. A lo mejor se me movió la corbata. Y yo no puedo ver esos detalles. Usted que está allí, usted sí los ve. Pero cuando yo voy al espejo, ahí es donde los veo. Pero ¿qué pasa si voy al espejo y me veo así? Y digo: ah, sí, está chueco. ¿De qué me sirvió ir al espejo? De nada. Así muchos oyen la palabra, pero no la practican, no la viven, no permiten ser transformados por ella, no permiten ser renovados por ella, regenerados por ella, y siguen con los mismos detalles una y otra y otra y otra vez. Porque no son hacedores, son oidores. Oyen, pero no oyen. Por eso caen una vez, dos veces, tres veces, porque ignoramos la voz del Espíritu, porque leemos la palabra, pero no la ponemos en práctica.
La historia se repite una y otra vez. Oír sin obedecer hoy nos pone en el mismo lugar que a los que les habló Ezequiel. Nos pone en el mismo lugar que al pueblo que le habló Isaías. Nos pone en el mismo lugar que los fariseos en el tiempo de Jesús. No es diferente. Usted no diga, es que yo no soy un fariseo, es que yo no soy como el pueblo de Israel. Pero si usted oye la palabra y no la vive, usted entra a estar en el mismo lugar que ellos. Una casa rebelde, una casa contumaz, una casa que oye, pero no oye con el corazón. Oye con los ojos físicos. Por eso el Señor le hablaba a Isaías. En el capítulo 6, versículo 9, le dice el Señor: anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, pero no comprendáis. Engruesa, dice, el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para ellos sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Ve, háblales. Y cada que les hables, se va a engrosar su corazón, se va a hacer un callo cada día más fuerte y menos van a oír. Muéstrales. Y cada vez van a quedar más ciegos por su necedad. Dígame, ¿no es eso lo que pasa con muchos hoy? Oyen mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, en este lugar, en otros lugares, en la televisión, pero sin embargo, entre más oyen, más duro es su corazón. Más encallecidos están, más ciegos se ponen. Porque no obedecen a nada de lo que se les habla. No practican lo que oyeron. Por eso el Señor en Mateo 13 citó este pasaje y dijo que el pueblo tenía un corazón rebelde. Y por eso les dijo, Dios habló y dijo que este pueblo iba a ver, pero no iba a ver. Que iba a oír, pero no iban a oír, porque su corazón estaba endurecido. Jesús lo dijo. Pero viene una respuesta y una solución. En tercer lugar, hay una escucha que sí transforma. Hay una escucha que sí transforma. En Mateo 13:9, el Señor habló y dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo el Señor con esta frase? ¿Por qué le escuchamos repetidamente? El que tiene oídos para oír, oiga. Y al final el Señor hoy nos va a decir que tiene para oír, oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué dice el Señor repetidas ocasiones? El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que está diciendo es: si estás oyendo hoy, reflexiona, medita en lo que se está hablando. Analiza lo que se está diciendo y aplícalo a tu corazón. No solamente escuches y te defiendas, no solamente escuches y te justifiques, no solamente escuches y pongas pretextos o excusas. Cuando tienes oídos para oír, escucha lo que el Señor tiene que decir. Y si te confronta, que así sea. Si te sana, que así sea. Si te libera, que así sea. Si te perdona, que así sea. Si Dios tiene algo que hacer, escucha con el corazón lo que Dios quiere decirte hoy. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo: todos los que tengan oídos físicos, ábranlos, escuchen a Joel. No.
Él está diciendo, el que tiene oídos espirituales, a ese que recibió nueva vida en Cristo, a ese que se le despertó de la muerte, a ese que se le trasladó de las tinieblas a la luz, se le dieron oídos espirituales. A ese le dice el Señor, abre tus oídos, abre tu corazón, reflexiona, medita. Déjate transformar por el mensaje de la palabra de Dios. Esto es lo que está diciendo el Señor. Porque la verdadera escucha no es emocional, es espiritual. Cuando tú verdaderamente escuchas la voz del Espíritu, te conecta con Dios. Tu corazón se conecta con lo divino. Tu corazón se conecta con lo espiritual. Y sabes, la verdadera escucha, aquella voz que tú oyes y que verdaderamente tú puedes decir, yo escuché, no es solo entender el mensaje. Yo normalmente no le pregunto, ¿me entiende? Porque yo sé que usted está bien. Yo sé que usted entiende. Por eso nunca le digo, ¿me entiende? Pero ahí le pregunto, ¿entiende lo que estoy diciendo? Pero la verdadera escucha no solo es entender. La verdadera escucha es obedecer. No diga, ya entendí. ¿De qué nos sirve entender? Israel entendía lo que decía el profeta. Sí, entendemos que nos dice que nos van a sitiar, que no vamos a tener agua, que no vamos a tener pan y que va a llegar la crisis a tal grado que vamos a tener que cocer nuestros panes con el estiércol humano. Eso lo entiendo, pero no lo obedezco. No me interesa ese mensaje. No quiero oírlo. La verdadera escucha es la que dice, entiendo y salgo y lo practico, lo obedezco, lo vivo. Esa es la verdadera escucha. ¿Cuántos quieren oídos para oír? ¿Cuántos quieren oídos para oír? ¿Cuántos quieren oídos para oír? Si quieres oídos para oír, vas a escuchar a Dios y no solo lo vas a entender, vas a recibir la capacidad de obedecer al Señor en este mundo cada día más complicado. Por eso el Señor decía en Lucas 11:28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué significa guardar la palabra? Guardar la palabra significa internalizarla, interiorizarla en tu corazón. No dejar que solo pase por la mente y salga por el otro oído. Guardar la palabra es permitir que esta palabra entre en el corazón, penetre en lo más profundo de mi ser y vivir según esas enseñanzas. Esto es guardar la palabra. Por eso el Señor decía, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios. Quiero decirte, quiero terminar con esto. Dios habla de muchas maneras hoy. Hoy Dios sigue hablando. Lo hace a través de su palabra. Lo hace a través de sus siervos, pero hay un peligro. Y ese peligro es caer en la rutina espiritual y no obedecer a Dios. Hay gente que ha caído en la rutina espiritual y ya no obedece a Dios. ¿Y cuáles son los peligros de caer en la rutina espiritual? Se vuelven religiosos, pero no se vuelven transformados. Son muy religiosos, pero no son transformados. Siguen teniendo sus pecados a escondidas. Siguen teniendo sus pecados ocultos. Porque ante el mundo tienen una apariencia, tienen un aspecto de religiosos. Pero no están siendo transformados porque su vida se ha vuelto una rutina espiritual. Oyen y oyen y oyen, pero no oyen, no obedecen. Ven y ven, pero no ven. Siguen sin practicar lo que Dios manda en su palabra. Por eso se han vuelto religiosos.
Tienen un aspecto bonito, una apariencia cuidada, pero no han interiorizado la palabra de Dios. No han sido transformados por la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de oír sin obedecer? Que están bien informados. Sí, mucha cabeza, mucha información, pero no están convertidos a Cristo. Pero no están convertidos de sus malos caminos. Siguen haciendo sus obras anteriores. Siguen muertos en sus delitos y pecados. Siguen luchando por mantenerse en la corriente de este mundo. No han sido convertidos a Dios. Están bien informados. Conocen mucho de la palabra, pero no están convertidos al Dios verdadero. ¿Sabe cuál es el problema? Son cristianos de oídos, pero no son cristianos de acciones. Son cristianos de oídos. Oyen los mensajes, están bien quietecitos, bien atentos, pero no son cristianos de acciones. No son cristianos que actúan. No son cristianos que se levantan y dicen como Isaías: ya escuché, Señor, que eres santo, ya vi que eres santo y ahora ya entendí que yo soy inmundo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Heme aquí. Quiero hacer, porque ya oí, pero esa palabra ha transformado mi corazón. Esa palabra me ha quebrantado. Lo que vi me ha convencido de que soy malo. Lo que vi me ha convencido de que vivo en un pueblo inmundo de labios, y que yo, siendo inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová. ¿Qué hago, Señor? Heme aquí, envíame a mí. La acción. Hay muchos cristianos de oído. Se han multiplicado los cristianos hoy, pero han escaseado los hacedores, los de acción. Cada vez hay menos comprometidos en las iglesias. Cada vez hay menos cristianos que participan en la obra de Cristo. Hay muchos congregantes, pero pocos actuadores de la verdadera cristiandad. Porque oyen, pero no hacen. Dios sigue hablando hoy. Y lo hace a través de su palabra. Lo hace a través de sus siervos. Lo hace a través de circunstancias. Dios sigue hablando. Pero la pregunta es: ¿estás oyendo? ¿Estás escuchando? ¿Estás abierto a oír la voz de Dios? Dios ya no quiere que te dé mensaje tras mensaje tras mensaje. Dios quiere que cada mensaje transforme tu vida, impacte tu vida, que cada mensaje te convierta en un verdadero y fiel hijo de Dios, servidor de Dios. Dios no quiere ovejas aquí estériles. La voluntad de Dios es que llevéis fruto, y que llevéis mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca. Esa es la voluntad del Señor. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces alquilamos los espacios que nos quedan y dejamos poco espacio a la voz de Dios. Poco espacio a la voz de Dios. Una puerta abierta, y decía: ¿qué pongo como imagen? Una puerta abierta. ¿Por qué una puerta abierta? Una puerta abierta es el símbolo, o es la señal de que cualquiera puede ingresar. ¿Y sabes qué pasa con muchos cristianos? Que dicen: sí, yo oigo la voz del Espíritu, pero también oigo la voz de esto. Oigo también la voz de aquello. Oigo la voz de aquello. Y terminamos anulando la voz del Espíritu. Terminamos haciendo poco caso a la voz que se nos da de Dios. Terminamos haciendo poco caso porque tenemos la puerta abierta a escuchar de todo y a escuchar a todos. Es tiempo, hermano, de que cerremos la puerta y hagamos lo que el Señor nos dijo. Yo quiero hablarte. Yo quiero hablarte. Yo quiero hablar contigo, pero tienes que tomar un tiempo conmigo. Y si quieres que yo te hable, cierra la puerta.
Cierra la puerta a todas las voces. Cierra la puerta a todo lo que has oído. Y métete a lo secreto. Porque ahí en lo secreto, ahí hablaré contigo. ¿Quieres hacerlo hoy? Yo quiero que esta iglesia oiga la voz de Dios. Yo quiero que tú, hermano, cada uno se levante aquí y dé testimonio y diga: yo oí la voz de Dios en mis circunstancias. El Espíritu Santo me habló allí en la cama cuando estaba enfermo. El Espíritu Santo me habló cuando estaba en escasez. El Espíritu Santo me habló en medio del problema. El Espíritu Santo me habló en medio de la tormenta. Que seamos una iglesia que oye la voz de Dios en cualquier circunstancia. Yo no quisiera que Dios dijera: vives en Betel, un pueblo contumaz y rebelde, que viendo no ven, que oyendo no oyen. Yo no quisiera que Dios dijera eso. Yo quisiera que Dios dijera: oh iglesia, yo he visto tu aflicción, he visto tu dolor, he visto tu preocupación, pero he visto tu fe, pero he visto tu amor, he visto tu disposición. Yo quiero que Dios diga de nosotros: bien, iglesia fiel, mantente así porque yo estoy contigo. Eso es lo que yo quiero que Dios diga. He hablado y has oído. He hablado y has prestado atención. He hablado y has escuchado. Te he redarguido, te he amonestado, te he consolado, te he confortado, y sea cual sea, has oído mi voz. Yo quisiera eso, porque yo lo he vivido. He estado en los dos puntos. He sido rebelde a la voz de Dios, pero también he escuchado al Espíritu. Y te lo digo con toda seguridad: no hay nada mejor que oír la voz del Espíritu Santo. No rechaces más su voz. No cierres tu oído. No te resistas más. Póngase de pie. El Señor decía en Apocalipsis 2:7: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Hace cuánto que no oyes la voz de Dios? Andas confundido y dices: no sé qué hacer. Y buscas aquí, buscas allá, buscas la solución aquí y allá. Hoy Dios va a hablar a tu vida, si tú lo quieres. ¿Quieres oír la voz de Dios? Ven. Yo sé que es tarde. Yo sé que tienes hambre. Pero esa es una de las maneras en las que resistimos la voz de Dios. Diciéndole a Dios: no tengo tiempo, Señor. Mira, estoy bien ocupado. Mira, tengo tantos quehaceres que no tengo tiempo para oírte. ¿Quieres oír su voz? ¿Quieres que Dios hable a tu vida? Ven. Él va a hablar. Él va a hablar. Él va a hablar hoy. Y ha estado hablando. Una enfermedad, otra enfermedad, un problema, otro problema, otra circunstancia, uno en angustia, uno en preocupación, otros enfermos. ¿Qué quieres decir, Señor? ¿Qué quieres que entienda Betel, Señor? ¿Qué quieres decir? Habla. Habla, Señor. Tu pueblo oye, Señor. Yo sé que nada pasa por casualidad. Tú quieres hablar a esta iglesia, Señor. Habla, Señor, habla. Cada uno
Alguno, Señor, ha vivido circunstancias. Habla hoy, Señor, habla hoy, Señor. Habla hoy, Señor. Padre, vuelve a hablar, Señor. Vuelve a hablar. Vuelve a hablar a tu pueblo, Señor. A lo mejor como el pueblo de Israel hemos cerrado nuestro corazón. Tú has hablado, Señor, pero nos hemos vuelto rebeldes y necios. Perdónanos, oh Señor, perdónanos, oh Señor. Perdónanos y vuélvenos. Vuelve con tu espíritu y háblanos. Habla a cada familia. Habla a cada varón, Señor. Habla a cada una de las hermanas. Habla a cada uno de los jóvenes. Habla, Señor, a los matrimonios. Vuelve a hablar, Señor, vuelve a hablar. Que no se apague la voz de tu Espíritu Santo. Que no se apague, Señor, tu voz en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos andar, Señor, dispersos como ovejas que no tienen pastor. Habla, Señor, habla a cada uno en sus necesidades. Habla en la enfermedad, habla en la tempestad, habla en la escasez, habla en el dolor, habla en la alegría. Habla, Señor. Habla, Señor, te lo pido. Habla, Señor. Danos un corazón obediente, Señor. Habla, Señor, habla, Señor, habla. En el pecado habla, Señor, repréndenos. No nos dejes contaminados o sucios. Háblanos, Señor, repréndenos, amonéstanos, ten misericordia, ten compasión. Perdona nuestros pecados, oh Señor. Límpianos de todas nuestras maldades. Redarguye nuestras conciencias. Háblanos, Señor, háblanos. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Señor, en los devocionales, háblale a tu iglesia, háblale a mis hermanos, Señor. Cuando abren las escrituras, revélales quién eres tú, Señor. Cuando oramos, Señor, habla a tu pueblo, habla a tu pueblo, Señor. Padre mío, háblanos, Señor, háblanos. Dios mío, Dios mío, habla, Señor, habla, transfórmanos con tu palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Habla, Señor. Padre bendito, sopla, Señor, sobre cada uno aliento de vida espiritual. Te lo pido, Dios.